¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes a todos, gracias por llamar. Bueno, no sé si estabas escuchándote. A propósito, te dejamos esperando para que escuches estas dos cuestioncitas, ¿no? Y esto que aparece prácticamente desde la derecha, me parece a mí como una cuestión maoísta, ¿no? De peor, mejor. Mirá, hay una cuestión, primero comparto con lo que decía aquí recién, un nivel de irresponsabilidad absoluto y de falta de sentido de patria y de sentido de solidaridad y de respeto a las pymes, a la sociedad, a los trabajadores, a la gente en su conjunto, nunca visto. Uno esperaba este tipo de actitudes de gobiernos golpistas, esperaba este tipo de actitudes de los mercados internacionales sin cara argentina, digamos, donde producían distintos golpes económicos, como fue el golpe de Alfonsín en el 87, donde lo tumban por un golpe económico, donde se esperaba la caída del 2001, que fue una precaída anunciada y que terminó en un estallido social, pero no de un candidato a presidente que Claro. lo menos que se le puede pedir es templanza, es equilibrio, es moderación, es saber el efecto y el daño que ocasiona, y no este nivel de incertidumbre al que ha llevado a toda la sociedad. La realidad objetiva es que cuando él dice, cuando el dólar más alto mejor, comparto con aquí que es menos salario, más empobrecimiento, y ya te lo digo, Pablo, para ser claro y concreto para que la gente entienda. Hoy todas las listas de precios están dolarizadas, ¿sí? Y cada Mm, vez que se mueve el dólar, los precios se mueven para arriba. mm. ¿Qué está haciendo el empresario pyme? Y por primera vez el proceso va de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, va en todas las direcciones, se está estoqueando, está generando stock Mm. porque tiene mucho miedo a lo que viene, ¿sí? ¿Qué dicen los empresarios? Vos tenés dos países, un país con Massa o con Bullrich, concreto, donde uno sabe Más o más o menos por menos cómo, dónde. Claro. y después tenés un país con Milei que es un salto al vacío. Son políticas como la dolarización, como la eliminación de subsidios, digo, esto hay que hacer claro a la clase media, ¿no? La clase media recibe el subsidio de la luz, recibe el subsidio del agua, recibe el subsidio de la ruta, recibe el subsidio de la nafta. Mm. Digo, para que tengamos claro, cuando hablamos saco los subsidios, ¿no? Digo, que sea claro y concreto. Cuando uno dice voy a dolarizar la economía, es un 1 a 1 encubierto. Sabemos que las pymes el otro día desaparecen. Cuando uno dice, como lo dijo claramente y lo repite todo el tiempo, voy a terminar con la obra pública, voy a la obra pública la chilena, o sea, se acaba por un periodo muy largo la obra pública nacional y por ende desaparecen no solamente los puestos de trabajo nacionales, sino toda la industria de la construcción, que es la más diversa que hay, que provee a la obra pública nacional. O Mm. sea, fabricante de chapa, fabricante de caño, aberturas, pisos, todos esos sectores que generan una gran mano de obra, se cae un 30 o 40% de la venta de materiales. Entonces, estamos en un escenario muy complejo. Creo que concretamente lo que va a hacer Milei es ser parte de lo que fue la política internacional económica, donde a la Argentina la declararon solamente para exportación de productos primarios. Aparte, Mario, Entonces, discúlpame que te interrumpa en esto, ¿no? Porque en las otras guerras que hubo en su momento en la historia, Argentina ocupando una posición neutral, pudo crecer y fueron quizás los únicos momentos en que la Argentina tuvo un crecimiento exponencial que después costó muchos años que lo decrezcan. Pero en un contexto en el que estamos viviendo, no solamente por lo de Ucrania, que era hasta el viernes, la verdad era un conflicto que podía escalar o no, pero que más o menos estaba en un sitio por lo menos de pausa. Ahora esto que sabemos que es un conflicto que sabemos que empezó, un conflicto que hace mucho que está, pero sabemos que comenzó o tiene una ofensiva y que va a continuar, ¿no? Porque estamos hablando del lugar en donde, o el Oriente Próximo, el Medio Oriente, en donde están las mayores reservas de petróleo del mundo. En ese contexto también es doblemente grave, ¿no? Porque es pero doblemente incierto. grave, pero aparte, esto lo digo en términos reales,
la poca profundidad en el análisis de la política internacional que tuvo el debate presidencial. A ver, la guerra de la Franja de Gaza con la posición de Irán, con la posición internacional de los países árabes, no es un tema menor, no es solamente un acto terrorista. Acá hay un cambio del orden económico mundial de la misma manera que la guerra de Ucrania Rusia, que digamos, para ser objetivo, no es la guerra de Ucrania y Rusia, sino la guerra de Estados Unidos y Rusia en territorio ucraniano. Bueno, esto también cambia la geopolítica internacional. Esto es parte de lo que diría Juan Pablo, lo que diría Francisco, la Tercera Guerra Mundial en etapas. Nosotros, al entrar a esta Tercera Guerra Mundial en etapas, en el estado de fraccionamiento y además que internamente los mismos dirigentes se autoboicoteen, es una situación de alto nivel de peligrosidad. Nunca hemos entrado ni a la Primera ni a la Segunda Guerra Mundial con semejante nivel de fragilidad económica y política, por lo cual lo que uno menos puede pedir a la dirigencia es mesura, es respeto, es seriedad, es prolijidad, porque acá la vamos a pagar todos. Discúlpame, hoy por ejemplo, la semana pasada que ya venía el crecimiento en cuanto a lo que es el dólar negro, ¿no? Porque llamarle blue es darle el dólar negro, una está chance. claro. El dólar negro, ¿cómo se vive eso, por ejemplo, en lo que son los generadores de precios, pero también, como decía, bueno, hay precios, por ejemplo, algo que siempre hablábamos, que vos me decías, cuando pasa esto, no hay un precio de referencia. No hay precio. A ver, Pablo, no hay precio. Te lo voy a explicar por qué no hay precio, y vos lo vas a entender rápidamente y la gente lo va a entender rápidamente. Primero, no hay precio porque el precio nadie quiere comprar y nadie quiere vender, ¿sí? Porque, a ver, yo te doy un ejemplo. Si el presidente dice que va a dolarizar la economía, ¿con qué precio yo me voy a encontrar en 20 días? En 20 días, claro. Claro, yo vendí hoy a un precio y él dice, no, mirá, sacate los pesos de arriba, no pasa nada, no ponga la plata en el banco. ¿Cuánto va a valer el dólar en 20 días? No lo sabe nadie. Por lo tanto, lo único que vos tenés es un producto de referencia, que es un producto X, el que vende ropa un jean, el que vende materiales de construcción un ladrillo, el que vende un auto, un repuesto. ¿Está? Sí, sí. Por lo tanto, no hay precio. No hay precio. Segundo, por eso te digo, hay dos países. Un país, si gana Massa o gana Bullrich, que los empresarios pymes más o menos sabemos para dónde va y nos podemos reacomodar, y un país con Milei que nos plantea una cosa donde sabemos claramente que no es para las pymes, o sea, no va a haber para la industria nacional, no es para el sector industrial, no es para el comerciante chico, vos ahí te desaparece todo. Por eso él te dice, yo quiero ir a la política del principio de siglo, del 1910. En el 1910 no había trabajadores y obviamente que había un nivel de crecimiento económico en Argentina, pero que la realidad es que vos tenías un sector del 10% que vivía muy bien y el 90% que la pasaba muy mal. ¿Está claro? Sí, no es que era un proceso distributivo del ingreso. Por eso después aparece un Hipólito Yrigoyen, aparece Perón, aparece Ilia, aparece Alfonsín. O sea, no es que aparecieron por casualidad. ¿Está claro? Y cuando él te habla de los países latinoamericanos, yo los invitaría a los argentinos a recorrer los países latinoamericanos. O sea, la diferencia sustancial que tiene Argentina, aún con todos los problemas que tenemos, la educación gratuita, la salud gratuita, la jubilación, los que pueden acceder, que obviamente que mejoró un montón de cosas, pero obviamente, y que estamos enojados, obviamente que es así. Ahora, creer que nosotros estamos peor que el resto de los países es un error estratégico muy grande. Por lo tanto, lo que digo es, lo que hoy planteó Milei y que ha hecho una corrida cambiaria, históricamente se llamaba golpe económico, golpe de los mercados, ¿sí? Este golpe de los mercados lo está llevando un candidato a presidente, con lo cual está afectando a toda la sociedad. Es una irresponsabilidad, y yo diría peor, debería ser catalogado casi como traición a la patria, ¿está claro? Porque vos estás boicoteando tu propia moneda y a tu propia gente. O sea, es una gravedad institucional pocas veces vista. Y segundo, que es lo más grave de todo, con esta medida, y sin explicarla, por eso hay que explicar lo que significa cuando él dice un dólar alto. Cuando él dice un dólar alto, lo que está destruyendo es el salario, está destruyendo al trabajador. Y esto tiene que la gente entenderlo.
Porque él te dice, yo quiero una dolarización. Señores, usted cuando se dolariza la economía, usted va a cobrar $30 o $20. Y cada vez que devalúa la economía, el primero que la paga es el trabajador, no la paga el empresario. Porque el empresario de última está atado a un producto fijo que es un producto de materiales, un producto concreto que le aumenta a medida que le va aumentando la inversión, que le aumenta el precio. Por ende, hoy estamos sin precio de referencia, ¿sí? Y con un candidato a presidente que ganó en la primaria, que está aplicando lo que nosotros llamamos una de las políticas más violentas que hemos tenido en este periodo de tiempo. Solamente se pudo aplicar una política así que la aplicó Martínez de Oz, al cual él lo considera un ídolo a caballo, que son los tipos que llevaron, o los economistas, o los políticos, o los dirigentes, que llevaron a las mayores crisis económicas de la Argentina, la del 2001, la tragedia del 76 y de la dictadura militar. Entonces, fíjate un dato, Pablo, que hay que explicárselo a la gente. La dictadura militar, al cual él revaloriza algún economista de ellos, cambiaron 4 presidentes. Ahora, lo único que no cambiaron fue el ministro de Economía, que era Martínez de Oz, el presidente del Banco Central, que estatiza la deuda privada, que era Cavallo, y Machinea, que era funcionario del Banco Central. Y Melconian. ¿Sí? Y Melconian. Entonces, Melconian. A ver, y estos mismos personajes estuvieron con Alfonsín en la segunda etapa con Machinea, cuando lo tumban a Grispum, que fue un ministro de Economía nacionalista. Y después tuvieron con Menem, estuvo Cavallo, que tuvo la mayor parte de Menem. Y después tuvo con De la Rúa, que tuvo primero Machinea, que fue funcionario de la dictadura, y después Cavallo, que fue funcionario que terminó con el 2001 de la Rúa. Por lo tanto, en 30 años no había cambiado el modelo económico. Y lo que él nos viene a revalorizar son estos economistas. Es mentira que fueron 70 años. Fueron ellos los que llevaron adelante este proceso económico desde te planteo el 76 para plantearte un punto de arranque, ¿no? Esta puja económica y se viene produciendo de ese periodo. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? Que la primera vez que tienen posibilidades estos sectores que siempre llegaron o con la dictadura militar o con Menem, que Menem dijo claramente, si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. ¿Te acuerdan eso? Digo, porque hay que recordar a la gente lo que pasó. Y a De la Rúa, que llegó diciendo que iba a cambiar y terminó aplicando la misma política que se venía aplicando hasta ese momento. Por lo tanto, lo que él nos está planteando no es nada nuevo, algo que ya se aplicó en la Argentina y que los resultados han sido catastróficos. Ninguno de esos resultados fueron buenos. Mario, te agradezco mucho este contacto y la verdad gracias por la claridad. El mensajero está lleno de personas que no están de acuerdo con vos y vamos a ir viéndolo de a poquito, de a uno, para que explota. De a uno por uno. Porque es un momento, me parece a mí, en que cada uno debe sacar de sí lo que piensa y está bien, nos respetamos todas las opiniones, pero yo creo que en este caso es necesario contestar algunas cuestiones que tienen que ver ya no con un personaje mediático, sino con un posible presidente, ya ni siquiera con un posible candidato. Entonces, por eso es la gravedad institucional de determinadas declaraciones y que vos lo pusiste en una vara muy alta como de traición a la patria. A alguno le puede pasar que piense que es mucho, pero en cualquier país, no te digo cualquier país, en algún país más o menos serio, declaraciones como esta te llevan puesto. Pero acá no. Pablo, yo la verdad que hace toda mi vida me he dedicado a la actividad privada. Y vengo de una familia empresaria, y hemos puesto y hemos perdido, y a mi viejo se lo llevó puesto el 2001, no se lo llevó puesto solamente empresarialmente, sino como con humanamente. Se lo llevó humanamente. Yo la verdad, y que tengo la posibilidad de recorrer empresas, de ser proveedor de conductoras, de corralones, de ferretería, la verdad, y vos sabés más que nadie que si hay un tipo que tiene 10.000 kilómetros mensuales en la calle recorriendo empresas, soy yo. Yo te digo lo que pasa en la calle, yo te digo lo que pasa en el comercio. Después, no voy a aceptar todas las opiniones. Lo que no voy a aceptar a nadie nunca
o no voy a aceptar, o voy a defender o voy a pelear, son las pymes. ¿Sabes por qué defiendo las pymes? Porque generan empleo, porque generamos trabajo y que generamos riqueza. Y posiblemente hay millones de cosas que no nos gustan y millones de cosas que nos parecen que están mal. Ahora, y la podemos debatir, puedo discutir con los dirigentes políticos, con los discuto siempre, como dirigente gremial empresario. Ahora, lo que no voy a discutir con alguien que atenta contra el trabajo, contra el sueldo, contra el ingreso de la gente y contra la economía del país. Alguien que se tira contra la economía, contra el peso, la verdad que me preocupa mucho y me permite a esta altura de mi vida salir a defender lo que considero que es justo y lo que considero que son los intereses de las pequeñas y medianas empresas. Mario, vos hablás con algunas personas y te dicen que Milei de economía sabe mucho. El tema es la aplicación de lo que él quiere hacer, ¿no es cierto? Como parecería que se lleva puesta las realidades de la gente, ¿no? De los trabajadores, de lo que pasaría con esa gente. Pero, a ver, Sol, ¿qué es saber mucho de economía? A ver, saber mucho de economía, vos podés saber mucho de economía y representar intereses muy marcados. Él representa intereses claramente que no tienen nada que ver con las pymes. A ver, cuando uno sabe de economía, es saber a qué interés o a quién queremos defender. Sí. O vos querés defender una política exportadora, ¿sí?, de las grandes empresas extractivas, o querés defender a la pequeña y mediana empresa, la industria, el comercio, el sueldo de los trabajadores. Entonces, saber de economía, yo te diría que el problema no es lo que saben, sino lo que los intereses que defienden. Claro. A ver, Martínez de Oz sabía de economía. Un gran economista. De economía. ¿Sí? Ahora, claramente él estaba defendiendo un interés que no tenía absolutamente nada que ver ni con los intereses nacionales, ni con las pymes, ni con la producción. Vos en la Dirección Internacional Económica, vos tenés claramente que a la Argentina la ponen en un rol solamente extractivo de producto agropecuario, no de un producto pyme, industrial y de desarrollo económico. Esa es la disputa de fondo que hay en la Argentina. Y que es una disputa que viene, te diría, de hace 200 años. Entonces nosotros o defendemos el trabajo argentino, defendemos la industria. A ver, la publicidad que hacía Martínez de Oz cuando era ministro de Economía, donde te ponía 10 sillas, ¿sí? Y te hacía sentar a la gente y te decían, todas las sillas importadas son buenas y la silla nacional se quebraba, no era un hecho de la casualidad. Atentaba contra la industria nacional, atentaba contra la industria pyme. Claro, en ese caso nadie le podía decir nada porque era una dictadura. Porque era una dictadura. Él te dice, nosotros queríamos la flexibilización laboral. Más flexibilización que tuviste con la dictadura, ¿cuándo la va a tener? Que hacían desaparecer la persona. No era casualidad que desapareciera la persona. Por eso, no es casual que el candidato Milei, como su candidata a vicepresidenta, digan claramente que eso que fue una guerra. No fue una guerra, fue terrorismo de Estado. Una guerra. Entonces, ¿pero por qué fue terrorismo de Estado? Porque había que aplicar un modelo económico que era el modelo Cóndor de Estados Unidos en ese momento, que se aplicó en toda Latinoamérica. Señores, no se aplicó solamente en la Argentina el modelo económico, se aplicó en toda Latinoamérica y al mismo tiempo, y no fue por casualidad. En el mismo momento tuviste dictaduras militares en casi todos los países latinoamericanos y con el mismo modelo económico. Y esto se viene a aplicar a la Argentina, ya no de manera sangrienta, porque no es necesario, sino te lo hacen a través del voto. Ahora, no están aplicando ninguna política nueva, no están aplicando las mismas recetas y la misma política que se aplicaron de 76 a la fecha en la Argentina. Mario, te agradezco mucho este Gracias. contacto,